queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos glorificar, exaltar, honrar, dar gracias porque eres tú quien nos sustenta y sostiene con tu diestra de poder y de justicia. En el nombre de Jesús, permite Dios que en este día podamos conocerte un poco más, conocer más de ti, más de tu presencia, más de la obra, Señor, que haces en nuestras vidas y la que haces en medio de este mundo a través de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy. Para aprender un poco más acerca de nuestro Señor, para poder tomar nota de todas aquellas cosas que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Estamos pues ya en 2023, es nuestra primera clase, semana 25, primera de Corintios, capítulo 12, versos 1 al 11. Y vamos a hablar precisamente de los dones del Espíritu, que es el tema que nos corresponde el día de hoy. Y dice nuestra lectura, 1 Corintios capítulo 12, verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y después de haber corregido las malas acciones que la iglesia de Corinto tenía cuando celebraban Santa Cena, el apóstol ahora se dispone a poner en orden lo referente a la adoración pública y los dones espirituales que cada uno de los miembros de la iglesia ejercían. Lo que nos lleva a contestar nuestra primera pregunta: ¿qué es un don espiritual? Son esas habilidades especiales y sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo con el propósito de ministrar las necesidades de los creyentes y edificar a la iglesia misma. Lo voy a repetir. ¿Qué es un don espiritual? Son esas habilidades especiales y sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo con el propósito de ministrar las necesidades de los creyentes y edificar a la iglesia misma. Pero en el caso de los de Corinto, en lugar de edificarlos, los estaba dividiendo. Vamos a ver el siguiente comentario. En lugar de edificar y unificar la iglesia en Corinto, los dones espirituales la estaban dividiendo. Se estaban convirtiendo en símbolos de poder espiritual, originando rivalidades porque algunos pensaban que eran más espirituales que otros debido a sus dones. Esta era una forma equivocada de usar los dones espirituales, porque su propósito siempre es ayudar para que la iglesia marche mejor y no que la divida. Podemos ser divisivos si insistimos en usar nuestros dones a nuestra manera, sin ser sensibles a las necesidades de otros. Nunca debemos usarlos para manipular a otros o servir a nuestros propios intereses. ¿Cuál era el problema de los de Corinto? Bueno, era una iglesia muy conflictiva, como lo hemos estado mirando. Una iglesia que además tenía los 9 dones, porque aquí habla de todos los dones espirituales, lo que quiere decir que existían dentro de la iglesia, funcionando en medio de ella. Y nos dice que
esos dones eran utilizados no para la edificación de la iglesia y la administración de las necesidades únicamente de sus miembros, sino que estaban siendo utilizados para dividir, porque se utilizaban como, como símbolos de poder espiritual. De manera que sentían que eran más espirituales aquellos que tenían o ejercían con mayor frecuencia sus dones. Algo que nunca debemos usar para manipular o para servir a nuestros intereses, porque son para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a comenzar. Primera de Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y es que uno de los más grandes problemas que como iglesia enfrentamos es la falta de conocimiento, es decir, la ignorancia. El mismo Señor nos instruye en Oseas 4:6 diciéndonos que esa es la razón por la que el pueblo perece. ¿Cuál? Por falta de conocimiento. Y eso es algo que definitivamente el apóstol sabía, y por eso comienza diciéndonos que no deseaba, no quería que la iglesia ignorara, no conociera acerca de los dones espirituales. Un tema que desgraciadamente no es conocido por muchos, sino más bien ignorado, sobreespiritualizado, mistificado, en el que no hablamos de lo que la Biblia nos enseña, sino de aquellas cosas que suponemos de acuerdo con la postura doctrinal que la iglesia a la que pertenecemos tiene, pero no a lo que la Biblia enseña. ¿De qué hablas, pastor? Bueno, miremos el ejemplo de los bautistas, que no creen en las manifestaciones sobrenaturales dadas por el Espíritu, es decir, no creen en los dones. En lugar de interpretar los dones descritos como habilidades sobrenaturales, ellos las describen a la luz de las habilidades naturales y desarrolladas a través de la disciplina y el estudio por los hombres. De manera que, por ejemplo, el don de lenguas no es un lenguaje espiritual sobrenatural dado por el Espíritu Santo, no. Para ellos es la habilidad que una persona desarrolla para aprender varios idiomas, lo que nosotros conocemos como políglotas. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y será algo que con la Biblia demostraremos a través del estudio. Sigamos. Verso 2. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con nosotros cuando nos encontrábamos alejados de Dios? Pablo nos dice que se nos llevaba a los ídolos mudos, como si no tuviéramos la capacidad de saber, la capacidad de conocer, de discernir que el palo, que la madera, que la resina no tienen la capacidad de hablar ni de hacer absolutamente nada. Se nos engañaba como si fuéramos niños que todo lo creen. Venerábamos las imágenes a las que se les atribuían propiedades místicas y milagrosas, convirtiéndonos en idólatras seguidores de fetiches y dioses falsos. Aun cuando se nos decía que había un solo Dios, pero con los hechos se le negaba. De esta manera Pablo introduce el tema. Él desea que en Cristo no seamos niños ignorantes y crédulos de las ideas de otros, no, sino más bien su deseo es que aprendamos acerca de este tema. Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que ese maestro no es un falso ministro del Evangelio? ¿Cómo saber que esa persona que está enseñando realmente ha recibido esa revelación que viene de lo alto? Bueno, Pablo aquí nos da la clave: por lo que enseña. Y no cualquier enseñanza, sino lo que enseña acerca de Jesús. ¿Qué enseña acerca de Jesús? Enseña que Jesús es Señor
que no se refiere a ser el dominus o el curios de nuestra vida como nuestro dueño, no, sino que es la palabra usada en la versión de los 70, conocida como Septuaginta, del nombre en hebreo de Dios, Jehová. Es decir, y más claramente, ese maestro está enseñando que Jesús es Dios. Ese maestro está enseñando que Jesús es Jehová, que Jesús es Yahweh, porque si enseña otra cosa, lo que en realidad está haciendo es maldiciendo a Jesús. Nos está enseñando acerca de otro Jesús, no el que la Biblia enseña. Ahora bien, con relación al tema de los dones espirituales, lo que Pablo hace es enseñarnos en realidad 3 principios básicos que debemos aprender acerca de la manera en que el Espíritu obra. Primero, no lo hace en ignorancia, sin darnos instrucción por medio de su palabra, de manera que las revelaciones por medio de el éxtasis y estados inconscientes no tienen lugar. Por eso nos dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, puesto que el Espíritu no obra en ignorancia, sin darnos instrucción por medio de su palabra. No somos de esos que se ponen en éxtasis y empiezan a recibir revelaciones especiales acerca de la Escritura, porque nuestra base doctrinal se encuentra en la palabra escrita de Dios, nuestra palabra profética más segura. ¿Ok? En segundo lugar, tiene como propósito el glorificar a Jesús, no maldecirlo. Estas manifestaciones sobrenaturales deben llevarnos, deben ayudarnos a afirmar que Jesús es Dios, que Jesús es Jehová, que Jesús es Yahweh. Ese es el propósito de estos dones. Y en tercer lugar, nos ayudan a confirmar nuestra fe al ir de acuerdo, al ir en armonía con lo que en general enseña la Biblia. Es decir, no contradicen la doctrina. ¿Ok? No contradicen la doctrina. Muy bien. 4. Ahora bien, dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A pesar de tener varios dones, 9, como veremos, dentro de la iglesia, necesitamos no olvidarnos que el Espíritu que los da es el mismo. Que todos esos dones provienen del don principal, el Espíritu Santo. Y que esos dones son la manera en que el Espíritu se manifiesta de manera sobrenatural a través de sus siervos. Y es aquí donde podemos hacer diferencia entre los dones y el fruto del Espíritu. El fruto descrito en Gálatas 5, 22 y 23, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, nos hablan de la obra del Espíritu Santo en el carácter del cristiano, en el carácter del creyente, llevándolo a tener el mismo carácter de Cristo. Los dones del Espíritu, por su parte, llevan al creyente a tener el mismo poder sobrenatural de Cristo para hacer las mismas o mayores obras que Él hizo. Como Él lo dijo, Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que para poder llevar a cabo esas obras sobrenaturales que el Señor Jesús hizo, necesitamos estar revestidos de esa sobrenaturalidad, de ese poder sobrenatural que viene de lo alto, y esto es a través de los dones del Espíritu. Ahora, el verso 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Quién es el que obra en todos nosotros? El Espíritu Santo, ¿verdad? Esas operaciones que hace Dios en nuestras vidas. Pero ahora, si juntamos estos versos, nos dice que
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas. Es el mismo. Y es aquí donde podemos mirar cómo es que la obra de la Trinidad se lleva a cabo aquí en la tierra, aquí en la iglesia. ¿Cómo? Todas las operaciones son hechas siguiendo el anticipado consejo, el anticipado plan del Padre, a través de los diferentes ministerios dados por el Hijo, quien llama a sus ministros. Y es el Espíritu Santo quien le da el poder sobrenatural, los dones para poder llevar a cabo su labor. Ahora, en verdad debe cobrar sentido en nuestras vidas lo dicho por el Señor Jesús con relación al Espíritu Santo a sus discípulos. ¿Qué? Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo llevar a cabo la labor, la misión, el llamado a ser testigos del Señor en medio de las naciones si no hemos sido capacitados por el poder del Espíritu Santo para hacerlo? Es como ir a la guerra sin fusil, como enviar al trabajador sin herramientas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra que se nos ha encomendado. Necesitamos esas herramientas dadas por el Espíritu para hacer el trabajo, para hacer la obra, para hacer la labor, para realizar la misión. Pero alguno dirá, yo no tengo el poder del Espíritu Santo, yo no tengo un don espiritual y aún así hago la obra de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia de eso? Más allá de lo que tú y yo podamos pensar, imaginar o comentar. ¿Qué dice la Biblia de eso? Veamos, 1 de Pedro capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, que no hable de su propia cuenta, sino que lo haga conforme a las palabras de Dios, conforme a la Escritura. Pero si alguno ministra, por favor, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y es que Pedro nos exhorta a ministrar conforme al poder que Dios da a través del Espíritu Santo, como ya hemos visto, para que el que sea glorificado sea Jesucristo y no nosotros. ¿Cómo? Ok. Piensa en la persona que sana a través de un tratamiento médico. Esa persona que fue sanada hablará bien del médico y del tratamiento, pues reconoce que fue sanado gracias a la sabiduría humana del doctor, del médico, del especialista. Pero ¿qué pasaría si la persona fuera sanada a través de la oración de un humilde e ignorante en medicina, ministro del Evangelio? ¿A quién glorificaría? De eso, precisamente de eso habla Pedro. Y de eso nos está enseñando Pablo. ¿Ok? Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Bueno, en realidad, en primer lugar, para provecho de la persona a través de la que opera el don. Piense en una persona en la que opera el don de profecía. Gracias al don, su relación con Dios se verá grandemente enriquecida, en primer lugar. Y en segundo lugar, será de provecho
para la iglesia en lo que los dones operan, donde estas manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios ministrarán las necesidades de la congregación. Pero ahora deseo que nos concentremos en la frase inicial en este pasaje. Pero a cada uno le es dada la manifestación. Y la pregunta a hacernos es, cuando habla de cada uno, ¿se refiere a que cada creyente tiene cuando menos uno de estos dones? ¿O en realidad se está dirigiendo a aquellos que ya los tienen? Ahora, tradicionalmente se ha enseñado que cada uno de los que somos creyentes tenemos cuando menos uno de estos dones. Pero el día de hoy me gustaría que a la luz de las Escrituras revisemos esta enseñanza. Y lo digo de esta manera precisamente porque cuando hablamos de estos dones del Espíritu, realmente a todos se nos ha enseñado que todos tenemos cuando menos uno de ellos. Y como es por tradición, ya no nos hemos dado a la tarea de revisar si a la luz de las Escrituras esa tradición es correcta o no. Hoy deseo que lo hagamos, porque podría ser que cuando dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, que no esté hablando de que cada uno de nosotros tenemos un don, sino que esté hablando a aquellos que tienen un don. Ahora, recordemos que el verso 4 se nos enseñó que el que reparte los dones es el Espíritu Santo. Y también vimos que el Señor Jesús les enseñó a los discípulos que la manera de ser revestidos de poder de lo alto era el ser bautizados por el Espíritu cuando les dijo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que la manera de recibir y manifestar esos dones, ese poder, es por medio del Espíritu Santo, al ser bautizados por el Espíritu. Y lo decimos de esta manera porque no se manifiesta el poder de Dios a través de sus dones en la persona que ha recibido al Espíritu Santo para salvación. No. Recordemos que los discípulos recibieron al Espíritu a través del soplo, a través del aliento de vida del Señor Jesús, y aún así no pudieron hacer milagros hasta después de Pentecostés. Y aún así el Señor les pide en Hechos 1:8 que esperen en Jerusalén a ser revestidos de este poder sobrenatural. Juan 20:21 nos dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, sopló sobre ellos de la misma manera que sopló en el principio sobre Adán para que fuera alma viviente, pero ahora lo hace con el Espíritu vivificante para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo y de esta manera, a partir de ese momento que el Espíritu Santo entra en sus vidas, en sus corazones, ellos puedan recibir esa salvación. El Espíritu Santo ya no estaba con ellos, sino ahora estaba en ellos, dentro de ellos. Y desde ese momento ellos fueron salvos, recibieron su salvación. Pero los dones no se manifestaron a través de ellos hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos en Pentecostés y los bautizó y hablaron en lenguas como señal de haber sido bautizados, tal y como el Señor se los dijo. Pero quizás alguien preguntará, pero los discípulos hicieron milagros en los evangelios y no habían sido bautizados por el Espíritu. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, sí obraron milagros a través de los evangelios y ninguno había sido bautizado por el Espíritu. Pero no debemos olvidar que estos milagros fueron hechos por ellos porque el Señor les dio autoridad para hacerlos, porque Jesús aún estaba con ellos.
Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es decir, ellos obraban por ese poder y autoridad que se les había dado de parte de Jesús, que estaba con ellos. Pero ahora Él partiría al cielo y en su lugar dejaría al Espíritu Santo. De manera que aquellos que no sean bautizados por el Espíritu Santo no han sido revestidos del poder y por lo tanto no han recibido ningún don espiritual. Y alguien comentará, pero yo he visto hermanos que no han sido bautizados por el Espíritu, orar por un enfermo y sanó. Y eso es cierto, pero además es bíblico. Recordemos lo que dice Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esto no quiere decir que la persona tenga el don de sanidades, es decir, esta persona que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo, ¿sí?, ore por alguien y la persona sane, no quiere decir que la persona tenga el don de sanidades. Quiere decir que es un creyente, según nosotros leemos, y que como consecuencia a su fe, Dios sanó al enfermo. Pero no sanan todos aquellos por los que ora. Y eso es lo que hace la diferencia entre una sanidad y el operar del don de sanidad o el don de sanidades, la frecuencia con que operan. De manera que podemos decir, podemos afirmar, podemos asegurar que no hay un don espiritual en cada creyente, como a muchos se nos enseñó, pero que sí lo hay en todos aquellos que han sido bautizados por el Espíritu, pues el poder de Dios los ha revestido y opera a través de ellos por medio de sus dones. Muy bien. Ahora se dispone Pablo a mencionar, se dispone a dar a conocer los dones que hay. Veamos, verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Cuántos son los dones? 9. Exactamente el mismo número del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, de Gálatas 5, 22 y 23 que ya vimos. Hablándonos del equilibrio, 9 dones, 9 es el fruto del Espíritu, hablándonos del equilibrio que necesita haber en la vida del creyente, donde los carismas, los dones, no deberían estar por encima del fruto del carácter del creyente. Es en el Antiguo Testamento que tenemos la figura de la vestimenta del sumo sacerdote, en la que el borde del manto tiene frutos, granadas y campanillas por igual número. Vamos a verlo a la luz de la Escritura. Éxodo capítulo 28, verso 33. Éxodo 28, verso 33. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Hablándonos precisamente de la necesidad en la vida del ministro sacerdote de tener una vida equilibrada entre dones y fruto.
por igual número. Ahora, para nuestro estudio dividiremos estos 9 dones en 3 categorías. 3 categorías. 1. Los que conocen, los que revelan algo. Y ahí tenemos palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. 2. Los que dicen algo, los de hablar. Y ahí tenemos las lenguas, interpretación de lenguas y palabra de profecía. 3. Los que hacen algo, los de poder. Y ahí tenemos fe, milagros y sanidades. Dones que estudiaremos la próxima semana. El día de hoy solo los clasificaremos. ¿Está bien? Pero si somos observadores, no mencionan el don de la caidera, tembladera, lloradera, risa santa. Tampoco el del espíritu de sospecha o declaración de bendiciones junto con el de decretos y órdenes a los ángeles. ¿Por qué? Pues simplemente porque no existen. Los dones dados por el espíritu son 9 y todo lo demás puede ser cualquier cosa, pero no dones del espíritu. ¿Ok? Muy bien. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Quién hace que la persona hable en lenguas? El mismo que hace sanidades o milagros y que trae discernimiento o una palabra de ciencia o sabiduría o que interpreta. El Espíritu Santo. Y es Él el que reparte, el que da como Él quiere, y podríamos decir que como Él sabe que de acuerdo con nuestro llamado y ministerio necesitaremos. Recordemos que los dones son las capacidades, son las herramientas que necesitaremos para hacer la obra, para hacer la labor que se nos ha encomendado. Ahora, y a la luz de esta enseñanza, pregunto, si todo lo hace el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿se vale que despreciemos los dones? ¿Qué piensas, a la luz de lo que hemos visto, de los que dicen que eso es del diablo? De los que se burlan, de los que se mofan, de aquellos que creemos en los dones del Espíritu. O de los que dicen simplemente, pues no necesitarlos. Creo, y sin temor a equivocarme, que quienes lo hacen es porque les faltó conocimiento, sin importar quién sea o el nombre que tenga o la denominación que represente. El día de hoy hemos visto cómo es que el Señor no desea que ignoremos este tema para que no seamos engañados. Ahí en tu lugar, inclina por favor tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir y queremos glorificar y exaltar tu nombre. Queremos honrarte, Dios, y queremos darte gracias por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Hablamos de cosas tan maravillosas que ojo no vio ni oído escuchó y no han subido a corazón de hombre. Pero a ti te ha placido, Señor, enseñárnoslas por medio de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sé tú haciendo esa preciosa obra que se necesita llevar a cabo en nosotros,
Sí, por medio de la obra de tu Espíritu, lo que hemos reconocido el día de hoy como el fruto del Espíritu. Pero Dios, tú has dado dones a los hombres, dones sobrenaturales por medio de tu Espíritu. Que seamos buenos administradores de ellos. Porque si es un don, es un regalo, no me lo gané, no lo merecía, simplemente se me dio. No fue porque me porté bien, no fue porque venía a la iglesia, no es porque diezmo y ofrendo, no es porque soy mejor que los demás, no es un reconocimiento, Señor, a mi labor, es un regalo que me has dado. Señor, que lo podamos entender, que lo podamos entender de tal manera que con humildad lo podamos administrar y ministrar a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús, obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese Señor el que te dé paz. Solamente te recuerdo que nos estamos escuchando todos los días por medio del devocional. Que los días domingos tenemos nuestra enseñanza dominical y que los lunes como hoy, seguimos con la enseñanza, libro por libro, verso a verso, versículo a versículo de la palabra. En este caso, seguimos con nuestra clase de Primera de Corintios. Que el Señor te bendiga abundantemente.